Vamos ahora juntos. Dios nuestro Padre, santo y misericordioso que nos amas, que estás en los cielos. Cuando andábamos lejos de ti, en medio de pecados, tuviste misericordia de nosotros. Y Señor Jesucristo, has recibido nuestra condenación en nuestro lugar, derramando la sangre tan preciosa, por medio de la cual nos has limpiado eternamente de nuestros pecados, quitándonos la condenación de la perdición eterna. Por toda esta gracia tan grande que te damos alabanzas y gloria y gracias. Ahora, el resto de tiempo que queda en nuestra carne, solamente queremos vivir para tu gloria, predicando el Evangelio, obedeciéndote. Y para esto siempre nos guías. Por esta gracia también te damos gracias. Esta hora, los que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, nos hemos reunido aquí para alabar tu gracia y el amor tan grande, aprendiendo la palabra, para llevar la comunión santa en tu cuerpo. Te pedimos que cuides a cada uno de nosotros, que sostengas con tu diestra de misericordia para que podamos recibir más de tu sabiduría y el poder, para que podamos vivir como es digno de tus hijos el resto de nuestro tiempo. En toda parte del país y también en extranjero, sabemos que tú estás con los hermanos que están predicando el Evangelio. En medio de las dificultades están muchos hermanos que están predicando el Evangelio. Te pedimos que estés con todos ellos, ayudándolos. A todos los hermanos que están predicando, también te pedimos que les añadas la palabra, la sabiduría y el poder del Espíritu Santo para que puedan predicar el Evangelio con el corazón muy valiente, a fin de que se cumpla la obra tan grande de la salvación. Y a cada hermano que esté delicado de salud, te pedimos que sostengas, que los ayudes para que lo más pronto posible puedan volver a vivir para ti, para tu gloria, que no le falte nada. Cada momento tú nos permites la palabra necesaria y nos enseñas el camino correcto. Esta hora también te pedimos que nos hagas entender cómo debemos andar delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Del versículo 1 al 5. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Hasta ahí? ¿Qué tal el tiempo estos días? ¿Fresco o todavía frío? Todavía está muy fresco. De hecho, es la mejor estación del año, ¿no? Espero que lean mucho la Biblia y también los libros que han estado queriendo leer. Y así que nuestro espíritu también, ¿no? Que gane un poquito el peso.
Y también espero que podamos llevar muchos frutos hermosos para la gloria de Dios. Y hoy, con estos versículos que acabamos de leer de Efesios capítulo 2, el título del sermón de hoy he puesto así como el vivo y el muerto. El vivo y el muerto. Muchas personas pierden su vida por un desastre repentino, inesperado, o a veces por alguna guerra. Hoy en la mañana vi en las noticias que en Israel hay una guerra. Jamás, ¿no? En el día de reposo, de repente atacó a Israel, 200 personas murieron, e Israel está haciendo contraataque. Se está realizando una gran guerra y entonces aproximadamente 530 personas han perdido su vida, así han anunciado. Ojalá que no suceda un problema más grave, pero cuando hay desastre o guerra, se separan dos grupos de personas, ¿no? Los muertos y los vivos y los muertos. Este vivo y el muerto se refiere a la vida de la carne, ¿verdad? Pero a lo que me refiero hoy con estos versículos, el vivo y el muerto, no me refiero a la muerte de la carne, sino la muerte espiritual. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 1 dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo en Éfeso, durante 3 años, estuvo predicando el Evangelio. Muchas almas fueron salvas. Y a ellos el apóstol Pablo enseñó la vida del cristiano. Entonces, en Éfeso, no es que el apóstol Pablo haya levantado a los muertos en la tumba, sino que ha predicado el Evangelio. Y cuando los espíritus recibieron la salvación, revivieron sus espíritus que habían muerto por causa de pecado y delito. Al recibir la salvación, el espíritu es el que vive de nuevo, que estaba muerto por causa de su delito y pecado. Entonces, según la Biblia, los salvos son vivos espiritualmente, y los que no han recibido la salvación son los muertos. Así los clasifica la Biblia. Entonces, por medio de la fe en Jesucristo hemos sido salvos, y así nuestro espíritu, que estaban muertos por causa de delito y pecado, han revivido. Así que delante de Dios, los salvos ya son vivos. Antes estaban muertos, pero al entender la gracia de Dios por medio de la fe, nuestro espíritu vivió de nuevo. En Juan capítulo 5, versículo 25, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Se refiere a los muertos en espíritu. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, el Evangelio de la gracia, y al creer en eso, vive de nuevo. A eso se refiere. En Juan capítulo 11, sale un acontecimiento de que Jesús levantó al hombre llamado Lázaro, que había pasado 4 días de que había muerto, que ya estaba oliendo feo. Lázaro, que había muerto, se refiere a todos los espíritus de todas las personas que están muertos, que hace 4,000 años murió en Adán. Así podemos pensar. Entonces Jesús levanta a los muertos. Así que el espíritu del que no ha recibido la salvación es el muerto, según la Biblia. Así la Biblia indica. Entonces, en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La carne fue hecha del polvo de la tierra,
y sopló en su nariz aliento de vida, el Espíritu de Dios. En griego se dice neuma. Entonces se refiere al aliento o el viento. Sopló en su nariz aliento de vida y ha sido un ser viviente, el espíritu viviente. Entonces, en Génesis capítulo 1, versículo 27, después de haber creado todas las cosas, al último, ¿no?, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. El hecho de que Dios haya creado al hombre a la imagen de Dios no se refiere a la carne, sino al espíritu. Entonces, en este universo que Dios ha creado, la tierra es el único lugar donde el hombre puede vivir. Y entre todos los que han sido creados por Dios, el ser humano es el único ser que ha sido creado a la imagen de Dios. Entonces, entre todas las cosas que existen en el universo, el hombre es el más valioso delante de Dios. Y el hombre tiene el espíritu que tiene la imagen de Dios, que Dios ha creado a la imagen suya. El hombre cuando tiene su hijo es el heredero de su vida, ¿verdad? Es como la otra mitad de él, así también podemos decir. Entonces, los hijos son los más preciosos para los padres, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa del mundo. Entonces en Mateo 16, 26 también ha dicho que el alma del hombre es más valiosa que toda la tierra. Y también en Salmos 49, versículo 20 ha dicho que el hombre está en honra, ¿no? Pero si no lo entiende, es semejante a las bestias que perecen. Así ha dicho. El hombre, si no tiene el espíritu, entonces es igual que un animal. Si no conoce a Dios, si dice que no existe Dios, entonces es igual que una bestia, según la Biblia. La carne sí le va bien en el mundo, come bien, bebe bien. Sí hay personas también que viven, ¿no?, con un poco recurso, pero pronto van a morir. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el hombre y el animal? Entonces, el hombre no es un animal. En Isaías 49, versículo 5 ha dicho, estimado seré en los ojos de Jehová. Estimado, el más valioso. ¿Por qué? Porque existe el espíritu. Entonces, para el plan, el propósito santo de Dios y también eterno de Dios, Dios ha creado al hombre a la imagen de Dios. Y esto se refiere al espíritu. Y en Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, ha dicho que Dios dio un mandamiento al primer hombre del mundo, a Adán. Un mandamiento, ¿no? Una orden que Dios ha dado al hombre. A los judíos Dios ha dado los mandamientos, ¿no? Y entre ellos los más importantes se llaman los 10 mandamientos, los 10. Y entre ellos hay cosas que Dios mandó hacer y hay cosas que prohibió hacer. Y entre quinto hasta el 10 son los 10 mandamientos, son los 6 mandamientos que Dios ha dado a los hombres para que se guarden entre los hombres. Primero, honra a tu padre y a tu madre. Solamente mandó hacer una cosa: honra a tu padre. Y los demás: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Todos los demás, los 5, prohibió Dios, ¿no? Entonces, al mandar hacer, hay que hacer, ¿verdad? En eso lleva el esfuerzo de uno y el sacrificio también. Y si Dios prohíbe hacer algo, entonces nada más no hay que hacerlo. ¿Qué tan fácil es eso, no? No matarás, entonces no hay que matar. Si Dios hubiera dicho mata, entonces ¿qué habría pasado? No cometerás adulterio, no hurtarás, nada más hace falta no hacerlo. Porque son cosas malas. En el huerto de Edén solamente hubo un mandamiento: no harás, ¿verdad? En el huerto de Edén había muchos árboles frutales. Entre ellos había el árbol de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y Dios ha dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿no?, a tu gusto. Entre ellos estaba también incluido el árbol de la vida. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Los que no conocen la Biblia dicen, Dios, ¿por qué es tan raro? Hubiera permitido comer todas las cosas, pero ¿por qué habrá dicho, come esto, pero esto no? Y si comes esto vas a morir. La muerte es el peor caso, ¿no? Y entonces, Dios, ¿por qué haría una cosa que el hombre, que al hombre no... ¿Por qué haría algo no beneficioso para el hombre? Entonces, hay una razón. De hecho, se requiere explicar con un poco de detalle. Les explico. En Isaías 14:12, Dios habló de un ángel, Lucero, o Lucero, hijo de la mañana, ha dicho, ¿no? Lucifer en inglés. Qué hermoso el nombre, ¿no? Y entre 3 arcángeles, Gabriel, Miguel y Lucero, según la Biblia, Lucero era el más hermoso. Y entonces, él era el que, según el libro de Daniel y Apocalipsis, los ángeles de Dios son millares de millares, ¿no? Millares de millares. Tantos ángeles, ¿no? Que es imposible contarlos todos. Y todos ellos, ¿no?, estaban bajo el control de estos 3 arcángeles. Entonces Lucero también era un arcángel que tenía 1/3 de los ángeles. Sin embargo, tuvo un corazón soberbio. Él quiso ser como Dios y fue expulsado delante de Dios. Y por eso en Isaías 14:12 ha dicho, ¿cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Fue expulsado de Dios. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, altísimo, y seré semejante al Altísimo. Sobre las alturas de la nube subiré. El Altísimo se refiere a Dios, ¿no? Entonces, seré como Dios. Tuvo un corazón soberbio. Uno de los súbditos, ¿no?, puede hacer su potestad, su grupo de gente para hacer un golpe de estado, ¿verdad?, para tener el poder. De la misma manera, Lucero, con 1/3 de los ángeles, retó contra Dios. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se refiere al infierno esto. Entonces, el ángel caído, que quería ser como Dios. En varias partes de la Biblia sale esto. En 2 de Pedro capítulo 2 y también en Judas sale esto. Que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Entonces, fue expulsado de delante de Dios. Tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El infierno no fue creado para enviar a los hombres, sino originalmente era para el ángel caído, el Lucero, y sus súbditos, ¿no?, todos los ángeles que están con él. Entonces en Mateo 25:41 ha dicho, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay personas que rechazan la gracia de Dios hasta el fin. Ellos son los malditos. Si reciben la salvación, son bienaventurados. Pero si no reciben la salvación, entonces en medio de sus pecados serán malditos. Y dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Se refiere al infierno esto. Entonces, pasó esto. Y eso fue antes de la creación del hombre, que el ángel cayó. Y después de eso Dios creó al hombre. Y el propósito de crear al ángel fue para que les sirviera a Dios. Entonces en Salmo 103
habla de los ángeles, que Dios le ha dado el poder para que sirvan a Dios en todos los lugares donde Dios gobierna, para que los ángeles hagan las cosas que Dios manda hacer. En otras palabras, son los siervos, ¿no? El rey hace sus cosas a través de sus súbditos, ¿verdad? Entonces Dios también, a través de los ángeles, hace muchas cosas. En muchas partes de la Biblia sale así. Y en Hebreos capítulo 1 también. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Se refiere a los siervos, ¿no? Pero el propósito por el que Dios creó al hombre es diferente que al del ángel, ¿no? Dios quiso dar el lugar que Lucero codiciaba, ¿no? Ser igual como Dios. De hecho, encontrando esto en la Biblia, descubriéndolo, me sorprendí mucho. ¿Pueden comprender esto ustedes? Dios quiso hacer al hombre igual como Dios, ¿no? Lo quiso subir al lugar tan glorioso. Quiso dar esa posición que Lucero codiciaba tanto, ser igual como Dios. Si el rey está en su trono, el súbdito no puede sentarse al lado de él, ¿verdad? Ahí se sienta su esposa, su reina, ¿sí o no? Entonces, el súbdito no puede sentarse ahí. En la Biblia, no solamente dice que Dios creó al hombre a la imagen de Dios, sino también como un ser más amado de Dios, para entregar la gloria de ser igual como Dios. Es decir, para sentarlo al hombre en la misma posición de Dios. En varias partes de la Biblia testifica así. Entonces, este Lucero, ¿qué tan celoso se habrá puesto, ¿no? ¿Qué tan envidioso? El súbdito quería ser como el rey, pero él fue expulsado y fue muy miserable. Pero en lugar de él, otra persona, ¿no? Ya va a sentarse en el lugar que este hombre, este súbdito, codiciaba tanto, ¿no? ¿Qué tan celoso se pondrá este súbdito, no? Ciertamente va a hacer todo lo posible para que esa persona no se pueda sentar en ese lugar, ¿sí o no? Entonces, el ángel caído fue el diablo, Satanás, que quiere decir adversario, ¿no? El adversario de Dios. El ángel que servía a Dios ahora es un adversario. ¿Cómo puede pasar esto, no? Pues esto pasa, ¿no? A veces que un súbdito comete un error, entonces el rey lo rechaza, entonces va a ser un enemigo del rey. De la misma manera, este ángel caído, Dios no lo mete en el infierno inmediatamente, sino que lo deja por un tiempo. ¿Para qué? Para usarlo. ¿En qué? ¿En qué lo usará? Dios creó al hombre para ponerlo en el mismo asiento que Dios se sentó. Para eso Dios creó al hombre, pero Dios dejó al diablo como un utensilio para tentar, para probar al hombre. De hecho, esto es algo muy asombroso. De hecho, es un secreto entre nosotros, ¿no? No muchas personas conocen esto. Entonces, Dios puso a Adán en el huerto de Edén. Si hubiera comido el árbol de la vida, entonces habría vivido eternamente como Dios. Pero al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, moría. Entonces, en el huerto de Edén, Dios quería hacer al hombre igual como Dios, para que viviera eternamente. Pero si lo hubiera hecho de la nada así, ¿no? Sin nada, entonces no habría sido tan valioso ese lugar. El lugar alto, el lugar glorioso, ahí no se sienta cualquier persona, ¿verdad? Tiene que merecerlo. Y para merecerlo, para ser el merecedor de esto, tiene que pasar por una prueba muy importante. Y la prueba es bien sencilla. Hay que
aprobar la prueba del diablo que quería ser como Dios y que fue rechazado, que fue expulsado, para merecer el lugar, para merecer ser igual como Dios. Y para esto Dios ha puesto al diablo en el huerto de Edén para probar a Adán. Y ahora también Dios ha puesto al diablo acerca de nosotros. ¿Para qué? Para que las personas escojan uno de los dos. O al diablo o a Dios. O escuchar a Dios o escuchar al diablo, ¿no? Entonces el destino eterno depende de la elección de cada uno. Entonces, el diablo estaba en el huerto de Edén, ¿no? Entonces, en Génesis capítulo 1, Dios creó la luz. En el segundo día, Dios creó la expansión, el cielo, donde vuelan las aves, también los aviones. Se llama el cielo, la expansión, donde hay el aire, oxígeno para respirar y también... esta expansión es un lugar muy especial de la tierra. Y ahí está el diablo. Y por eso, en el segundo día no sale, que Dios lo vio que era bueno. En el primer día era buena, y vio Dios que era buena. En el tercer día, y después era bueno. En el último día era bueno en gran manera. Pero en el segundo día no sale esto. ¿Por qué? Porque ahí estaba el diablo, cuando Dios hizo la expansión. En Efesios capítulo 2, en los versículos que leímos, dice, potestad del aire, se refiere al diablo, potestad del aire, ¿no? Cuando estábamos muertos por nuestros pecados y delitos, vivíamos conforme a él, conforme al diablo, potestad del aire. Igual como el antepasado de la humanidad, Adán. En Efesios capítulo 6 dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El diablo, se refiere al diablo. Entonces, él estaba esperando en el huerto de Edén. Adán no lo veía, pero Dios lo veía todo. Entonces, el diablo probó a Adán. Dios lo dejó. Oye, pruébalo. Y tiene que haber el contexto, ¿no? El contenido de la prueba. Digamos que hay un examen muy importante, pero se entrega solamente hoja blanca. ¿Qué se supone que hacer? ¿Qué se supone que hay que hacer? Tiene que haber algo, ¿no? Entonces el contexto de la prueba fue muy sencilla. No comerás. Entonces, el propósito del diablo es meter cizaña entre Dios y el hombre, ¿no? Para que el hombre caiga, para que vaya al infierno, donde el diablo también va a ir. Y el propósito de Dios es hacer al hombre igual como Dios. El diablo quiere bajar al hombre a su propia posición, para que vaya al infierno junto con él. Entonces, el hombre ahora está entre Dios y el diablo, para que su destino eterno dependa de su propia decisión. Dios lo ha puesto así. Entonces Dios ha dicho, no comerás. Y antes de comer del árbol de la vida, el diablo tenía que hacer al hombre que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal primero. Entonces, ¿qué hizo? Dios había dicho, ¿no? Que en el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero el diablo dijo, esa palabra de Dios es una mentira. Entonces, a través de Eva, la serpiente tentó al hombre. Entonces, ¿cómo una serpiente puede tentar al hombre? La serpiente del huerto de Edén, de hecho, era muy diferente a la serpiente que conocemos ahora. La serpiente fue utilizada por el diablo y probó al hombre. Y después Dios maldijo a la serpiente. Y entonces, después de eso, la serpiente ahora anda en su vientre, ¿no? Pero antes no era así, quizás, ¿no? Y en Génesis capítulo 3 dijo, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Así está escrito, ¿no? Entonces el diablo utilizó este animal muy astuto a través de la serpiente. Intentó tentar al hombre, pero si hubiera tentado a Adán directamente, no habría caído, ¿verdad? Dios
cuando mandó no comer, la mujer no había sido creada. Lo dijo a Adán. En el día que de él comiere ciertamente morirá. Y después de eso Dios creó a Eva. Lo hizo dormir y le quitó un hueso de su costado. Y con eso hizo a la mujer. Y cuando Adán se despertó, estaba ahí Miss Eva. ¿Qué tan hermosa habrá sido? Habrá sido más hermosa que cualquier otra mujer del mundo, ¿verdad? Miss Tierra habrá sido. Miss Universo, ¿no? Entonces, Dios la llevó a Adán. Entonces se puso muy contento y dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y la amó. Y el diablo utilizó eso. Si él hubiera ido a Adán para tentarlo, entonces él no habría caído, no habría puesto atención, porque Dios ciertamente le dijo que moriría. Pero Eva lo escuchó a través de su esposo Adán. Oye, Dios dijo que no tenemos que comer esto porque moriremos. Por eso no tenemos que comerlo. Así que le traspasó a Adán. ¿Y saben qué tan astuto es el diablo? Para hacer caer a Adán, hay que hacer caer a su esposa Eva, a la que Adán más ama, ¿verdad? Entonces es como dominó. Los espías también usan esta estrategia para hacer caer a una persona, para convencer a una persona. Utilizan a sus cercanos, a sus amados, y así de manera tan astuta. El diablo era muy astuto. De hecho, para explicarlo con mucho detalle se tardaría demasiado tiempo. Entonces, de todos modos, el diablo tentó a Eva. Oye, come, no morirás. Dios ha dicho que si comemos moriremos. No, no te vas a morir. Ciertamente no vas a morir. Te va a gustar el sabor también. Te va a abrir también tus ojos. Te va a dar la sabiduría. Vas a ser como Dios. Dios, por si ustedes sean como Dios, Dios por ser tan celoso les ha prohibido. Él mismo quería ser como Dios y fue expulsado. Dios juzga a los soberbios, pero el diablo de manera tan astuta metió cizaña. No comerás, ciertamente, no moriréis. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Tendréis la sabiduría. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Y por lo tanto, antes de ser como Dios, jamás siente la satisfacción verdadera. ¿Saben esto? El animal, al tener la comida, la bebida, y al tener todo eso satisfecho, ya está bien, ya está satisfecho. No tiene más codicia. Sin embargo, el hombre, aunque tenga tantas cosas para comer, para vestirse, aunque tenga tantas cosas que pueden disfrutar, el poder, el dinero, la autoridad, no puede satisfacerse con eso. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu. Aunque tenga tantas cosas carnales, no tiene la satisfacción verdadera. ¿Por qué? Porque su espíritu está perdido delante de Dios, está muerto. Hay que tener la relación correcta con Dios, tiene que tener la vida eterna y tiene que tener la esperanza segura de ir al cielo eterno. Y antes de eso jamás sentirá la satisfacción. Dios creó al hombre a la imagen de Dios, para que el hombre sea tan glorioso como Dios. Para eso Dios ha creado al hombre a la imagen de Dios. Pero entonces, por lo tanto, el hombre antes de ser como Dios no puede ser satisfecho. Y por esa razón, aunque haga cualquier cosa de este mundo, no puede estar satisfecho verdaderamente. ¿El rico tiene satisfacción? El más rico del mundo
jamás se satisfacerá con lo que tiene. Sentirá más angustia todavía. El más poderoso, de hecho, ese asiento es el más angustioso, ¿no? El hombre puede ser científico para hacer cohetes, para mandarlo al universo, para tener una ciencia, una tecnología tan avanzada. Pero ¿se satisface con lo que tiene? Ya pronto va a morir. Entonces, ¿cómo podrá estar satisfecho? El hombre, entonces, fue creado a la imagen de Dios. Y antes de tener la relación correcta con Dios, y antes de tener la vida eterna o la esperanza de ir al cielo eterno, jamás puede estar satisfecho verdaderamente. Y para ser como Dios, primeramente, hay que obedecer absolutamente a la palabra de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. La obediencia se refiere a la obediencia, a la humildad. Al obedecer absolutamente. En Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. A los cristianos salvos dijo así: el cual, siendo en forma de Dios, era igual como Dios, pero dejó su asiento, dejó su trono. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando la forma del hombre, ¿no? La forma del siervo, hecho semejante a los hombres tan miserables, bajos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, entonces, se sujetó absolutamente delante de Dios. Jesús, entonces, para salvarnos, Dios se hizo en carne humana. Dios vino en carne humana. El que no tenía pecado murió en la cruz. Y al mismo tiempo, lo que hizo Jesús nos sirve de un ejemplo a seguir. No solamente nos salva, sino también nos ha mostrado un ejemplo a seguir para que sepamos cómo un cristiano salvo tiene que vivir a través de la vida de Jesús. Nos ha dado un ejemplo a seguir. Entonces, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde es Jesús. Y tenemos que llevar su yugo sobre nosotros. Y por eso, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? ¿Qué corazón? El corazón humilde. La humildad se refiere a la obediencia. El soberbio no obedece. ¿Tú qué eres para mandarme? Así dice, ¿no? Yo no quiero. Entonces Jesús, ¿cuánto se sujetó? Hasta la muerte obedeció. Entonces, en cuanto a la palabra de Dios, no hay por qué. Hay que sujetarse absolutamente. Y por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús se humilló absolutamente. Entonces Dios lo exaltó también para que sea el Rey de los Reyes, el Señor de los señores, ¿no? Dios lo exaltó. Entonces nosotros también, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué es la humildad? Dios ha dicho, no comerán. No hay que comer entonces. Pero el diablo dice, come. Es una prueba del diablo. No moriréis. Dios ha dicho que morirían. Pero la mujer era un poco débil, ¿no? Tenía un corazón débil. Y cuando Dios le había dicho a Adán, la mujer no estaba ahí. Y por eso fue tentada por el diablo y comió. Qué rico, ¿no? Pero un poco raro. Tiene una sensación un poco rara. Entonces lo lleva a su esposo. Cariño, amor, pruébalo. ¿Qué es eso? Es el árbol de la ciencia del bien del mal. Uy, Dios lo prohibió. Vas a morir. Yo ya comí. ¿Qué hago? Vas a morir, pues. Ay, pero si yo me muero, ¿cómo vas a vivir solo? Si vivimos juntos. Y si morimos, también tenemos que morir juntos. En su rostro tan hermoso corrió una lágrima, ¿no? Entonces se puso muy débil en su corazón Adán. Pues está bien. Lo comió. Qué astuto era el diablo, ¿no? La mujer débil
No conocía la palabra de Dios precisamente, entonces utilizó ese corazón de la mujer para hacer caer al hombre. Ese cariño fue lo que fue utilizado para hacer caer al hombre. Por la mentira cayó. Él sí amó a su esposa, pero no tenía que amarla más que a Dios. Tenía que obedecer absolutamente a la palabra de Dios. Jesús se sujetó hasta la muerte. En Mateo 26, versículo 39, dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. Delante de la cruz dijo, por favor, que pase de mí esta cruz. Jesús tenía la misma carne que nosotros, entonces no le gustaba el dolor y la vergüenza. Por esa razón, dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La voluntad de Dios, del Padre, era que Él muriera. Entonces, ¿qué tan ferviente se puso? ¿Qué tan intensamente oró? Dijo en la Biblia, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tan intensamente oró que hasta los ángeles vinieron, ¿no? Apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Se sujetó, se humilló, obedeció hasta la muerte. ¿Obedecer parece fácil para ustedes? Entonces, Adán, en comodidad, se cayó. Se cayó por la prueba. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Dijo Dios que moriría. Murió entonces. ¿Qué murió? Su cuerpo no murió. La carne de Adán. En el día que de él comieres ciertamente morirás, se dijo. Pero la carne no murió en ese día. Su carne vivió hasta 930 años. Antes del diluvio vivía los hombres mucho tiempo. Pero murió ese día. ¿Qué cosa? El espíritu. Aunque el hombre ame tanto a su hijo, el hijo tan bonito que está en los brazos de la mamá, si muere, entonces ¿qué hay que hacer? No le puede pesar al niño muerto. O no le sirve el beso. Si está muerto, entonces ya está muerto. La vida, si se pierde, entonces el amor también se pierde. Nada más hay que enterrarlo. Adán, después de cometer el pecado, su espíritu murió. ¿Qué quiere decir? La comunión con Dios, la relación con Dios se ha cortado. Entonces Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Antes él respondía así, contento, Dios aquí, heme aquí. Pero ella no pudo decir así. ¿Por qué? Estaba muerto. La comunión con Dios se ha perdido. Sintió vergüenza delante de Dios por su desnudez. Sintió temor. Estuvo escondido también. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué? Porque la comunión se ha perdido. Así es el estado del muerto. El técnico electricista, ¿no? Después de poner, ¿no?, el sistema, ¿no?, todos los cables para probar, pone una cosa ahí, ¿no?, para saber si está conectado o no. Y dice, está vivo, entonces ya está conectado. Pero si está cortado, entonces dice, la luz se ha muerto. Es cierto lo que dice, ¿no? Entonces, una máquina también, si está conectado, mueve, pero si no hay luz, no mueve. Entonces la comunión, la conexión con Dios, la conexión espiritual, se ha cortado. El hombre fue creado a la imagen de Dios para que, ¿no?, tuviera una relación mutua con Dios, ¿no?, para dar el amor y para recibir el amor, ¿no?, como una pareja del amor, ¿no?, para entregar al hombre todas las cosas como heredero, ¿no?, para que fuera al cielo eterno. Pero murió. Ya no puede tener el amor, ya no puede tener la comunión, y así estuvo muerto. Entonces, por causa de delito y pecado estaba muerto. Esto se refiere al espíritu. Así que en Adán todas las personas murieron. En Adán. En 1 Corintios 15, 22 dijo, porque así como en Adán todos murieron.
Todos mueren. En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Estar muerto se refiere al pecador. Pecador. ¿Qué quiere decir? El pecador condenado a la muerte. A eso se refiere. Condenado a la muerte. Poco después va a ser ejecutado, va a morir. El pecador pronto va a ser juzgado e irá al infierno. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y también en 1 Corintios 15:22 dijo, así como en Adán todos mueren, murieron. El espíritu está muerto. Entonces, decimos que el hombre nace pecador, ¿verdad? En el mundo, naciendo es pecador. Es decir, naciendo tiene el espíritu muerto. Desde el nacimiento espiritualmente es el pecador. Su espíritu está muerto por causa de su pecado y delito. Entonces, Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Por causa del pecado el espíritu murió. Los muertos. Delante de los ojos de Dios, todos los que no han recibido la salvación de este mundo son muertos. Hermanos, miren, últimamente salen películas raras, ¿no? De zombie. Una vez en la televisión, vi una música. Escuché Michael Jackson, el cantante negro, que bailaba y así. Toda la gente se fascinaba. Y Michael Jackson baila y los cadáveres que estaban en la tumba también salieron y bailaron. Igual como él. No sé cómo lo hicieron. El zombie, entonces. ¿Qué es zombie? El cadáver, el muerto que camina, ¿verdad? Que se mueve. Qué horrible, ¿no? El zombie. Los muertos, los que no han recibido la salvación, serán como zombies delante de los ojos de Dios. Por muy bonito que se adornen, por muy bonito que sea su ropa, son como cadáveres caminando. Qué horribles son. Los que no han recibido la salvación son muertos. Todos están carnalmente vivos, pero algunos son vivos delante de Dios, los salvos, y otros son muertos, los que no han recibido la salvación. En Génesis capítulo 6, versículo 3, antes del diluvio Dios ha dicho que el hombre por su pecado ciertamente es carne. Por su pecado. El hombre era ser espiritual. Un ser espiritual tiene que vivir conforme a su espíritu. El animal tiene solamente la carne, entonces solamente vive para su carne. Come, duerme, vive conforme a sus deseos carnales, y eso es todo. Pero el hombre tiene el espíritu, y el espíritu tiene que tener la relación correcta con Dios, tiene que llevar comunión con Dios, tiene que vivir en la palabra de Dios. Tiene que tener la esperanza y también la vida eterna. Pero por causa del pecado, esa conexión espiritual se cortó. Entonces queda solamente la carne. Solamente por la carne vive el hombre. Entonces está muerto. ¿Saben esto? Judas Iscariote, durante 3 años y medio, andaba con Jesús como discípulo, ¿no? Pero no pudo creer en lo que Jesús era. Él era el tesorero, ¿no? Y él robaba un poquito. Él quería ser como ministro de tesorería cuando Jesús fuera el rey. Se habrá imaginado así. Pero después, cuando él vio que Jesús fue condenado a la muerte, Judas Iscariote vio que su esperanza se perdió y por esa razón él vendió a Jesús a 30 piezas de plata. ¿Jesús habrá hecho algo malo a él? No, nada.
pero solamente por su codicia lo hizo. Pero pronto el diablo se alejó de él y él volvió a sus sentidos. Entonces el diablo fue el que obró a través de Judas Iscariote, ¿no? Entonces, hoy yo vendí a mi maestro sin pecado, ¿no? Y quiso como regresar esas 30 piezas de plata, ¿no?, a los que le pagaron. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces él sintió mucho remordimiento y él tiró esas piezas de plata y dijo, yo merezco morir. Y se suicidó, se ahorcó a sí mismo. Jesús ha dicho, ¿no?, acerca de, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Porque si no hubiera nacido, no habría ido al infierno, al menos. Si hubiera nacido como un animal, entonces su muerte sería todo. Es cierto, ¿no? Porque un animal no tiene espíritu. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Todo lo hizo hermoso. ¿Solamente esta flor está hermosa? No, todas las cosas que existen en el universo son muy hermosas. Pero al hombre Dios ha dado algo muy especial. El corazón que desea la eternidad, que desea la vida eterna, que desea ir al cielo eterno. Eso es el deseo del espíritu. La carne quiere cosas visibles, ¿verdad? Cosas materiales. Pero el espíritu desea la eternidad. El corazón que desea la eternidad. Dios ha puesto ese deseo en el corazón de los hombres. El deseo de la vida eterna. Eso es por el espíritu. El que no ha recibido la salvación quiere vivir ganando mucho dinero en este mundo, ¿no? ¿Cuánto dinero quieres tener? Dice, 100 millones de dólares. Miles de millones de dólares. No, pero más quieren, ¿no? Billones de dólares. ¿Acaso pueden vivir cientos de años? No, tan necios, ¿no? Su codicia no tiene fin. Antes de tener la vida eterna, ellos no van a sentir la satisfacción. El árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, pero el árbol de la vida no le llamaba tanto la atención. 1 Juan capítulo 1 versículo 1 Juan capítulo 2 versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo, las cosas que están en el mundo, ¿a qué se refiere? Las cosas buenas para los ojos, codiciable, ¿no?, para alcanzar la sabiduría, buenas para comer, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Este mundo está maldito, pero la gente desarrolla su civilización, su ciencia y entretenimiento. Lo va haciendo muy hermoso, muy divertido también, ¿no? ¿Sí o no? En adelante, la tecnología va a avanzar mucho más. Va a llegar a un mundo muy extraño también. Pronto ya no va a hacer falta controlar el volante. Yo cuando fui a Washington, de Estados Unidos, tuve una oportunidad de subir a un carro de Tesla, del último modelo. Y la hermana que estaba manejando me explicó, este carro Tesla solamente hace falta mandar. Llévame a ese lugar. Qué interesante, ¿no? Y le da un nombre. Oye, Juanito, llévame hasta ahí. Y cuando llegues, despiértame. Entonces, sí, señor. Lo lleva ahí. Mi señor, llegamos. Despiértate. Qué interesante, ¿no? Parecía sueño, pero ahora es nuestra realidad. Un taxi, si hay mucho tráfico, va a volar. ¿No? Como los insectos que arrastran en la tierra, pero vuelan, ¿no? Con sus alas, así.
Entonces, los carros también. Ya pronto va a salir un carro que puede volar. El mundo va a ser muy divertido. Podrán también viajar en el universo, en el espacio. Podrán ir a la Luna o en el Marte. En la Luna, ¿qué harán? No hay nada ahí. Están locos. La ciencia se desarrolla, la civilización, el arte también, pero el pecado mucho más rápido se desarrolla. Está completamente lleno de la maldad. Mucho más está lleno de maldad que antes del diluvio de esa antigüedad. Sodoma y Gomorra fueron quemadas, ¿verdad? Pero ahora el mundo está más lleno de pecados. ¿Acaso no se dan cuenta de esto? Hoy en la mañana vi en las noticias que en Rusia inventaron un arma nuclear que está en el órbita, en el universo, y puede caer el arma nuclear cualquier momento, cualquier lugar. Ya desarrollaron ese arma. Entonces, encima de nuestra cabeza anda volando ahí el arma nuclear. ¡Qué terrible es! ¿Solamente Rusia tiene esto? Cualquier país puede hacerlo. El arma nuclear, tanta cantidad de arma nuclear está ya preparada, ¿no? Que tiene capacidad de quemar totalmente la tierra más de 100 veces. En Isaías ha dicho así: encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Los hombres van a morir quemados por las armas nucleares. El juicio de Dios está cerca. Hoy en la mañana, de extranjero, me llegó un mensaje. Pastor, en Israel hay un caos ahora. ¿Sí, no? Hamas atacó a Israel, 200 personas murieron. Entonces, ¿Israel estará quieto? ¿No? ¿Callado? No. Nadie puede vencer a Israel. ¿no? Si le ataca, Israel le va a regresar. ¿no? En Josué 23 ha dicho: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Ciertamente se va a cumplir esa palabra. ¿no? Se equivocaron, ¿no? Entonces, en el fin del mundo, en Israel, va a suceder la tercera guerra mundial. Sobre esto, próxima vez vamos a aprender. En la Biblia sale. Ya queda poco. Nosotros, al ver todo esto, tenemos que saber que está cerca el fin del mundo. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, capítulo 5, versículo 3, dice que cuando digan paz y seguridad, paz, ¿no? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Paz, ¿no? Dicen. Qué bonito está el mundo. Pronto va a caer el fuego para quemarlo todo. Destrucción repentina, ¿no? En un momento, de un abrir y cerrar de los ojos, y no escaparán. ¿Cómo escaparán? Entonces, la muerte no es el fin del hombre. En Eclesiastés capítulo 3, versículos del 20 al 21, dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? El espíritu del hombre sube arriba. Después de la muerte, el espíritu del hombre va ante Dios, como lo dice en Job 19, 26. Después de esa deshecha está mi piel, en mi carne, he de ver a Dios. Cuando este cuerpo vuelve al polvo de la tierra, el espíritu va a ir ante Dios. En Eclesiastés 12:7 ha dicho: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El cuerpo viene del polvo de la tierra, entonces va a volver ahí. El espíritu va a volver a Dios quien lo dio. El animal, si muere, es el fin. No tiene el espíritu que tiene la imagen de Dios, pero el hombre tiene el espíritu, ¿no? Y al morir su carne vuelve a la tierra, pero su espíritu vuelve ante Dios. Y después viene el problema real.
este mundo solamente es un proceso para prepararse, para ir al mundo eterno que viene después de la muerte. No es nada más para disfrutar este corto tiempo en el mundo, ¿no? Es nada más una preparación para el mundo eterno. En el huerto de Edén, el diablo obraba, ¿no? De la misma manera, ahora el diablo esconde los frutos de la vida para que nadie se den cuenta. Solamente dice, está bonito para los ojos, también está codiciable. ¿Te gusta, no? Disfrútalo. En Estados Unidos, en algunas iglesias me han dicho que en el día domingo alaban, oran y después danzan, ¿no? Bailan, toman, bailan. Aquí en Corea también sucede algo parecido. Esconden la salvación, nacer de nuevo, y solamente vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis también, ¿no? Así ha dicho. El diablo también sabe que Dios existe. Oye, cree que Dios existe, ¿está bien? En Santiago capítulo 2 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y temblan. El diablo sabe más. Jesús sí murió en la cruz, está bien. No lo niega. Pero te perdono un poquito nada más. El resto de tus pecados tienes que llorar, tienes que hacer tus obras. La sangre de Jesús no es suficiente. Así dice. Eso es otro evangelio. Otro evangelio. Evangelio pirata. Otro Jesús, otro espíritu. Si viene alguno predicando a otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, bien lo toleráis, ¿no? A los incrédulos, el diablo dice, no existe Dios, tampoco existe el infierno. El mono ha evolucionado y ha sido el hombre. En la televisión también, ayer vi en la televisión que un famoso dice, el mono antes vivía en los árboles, pero los árboles desaparecieron y ahora existe solamente llanura. Entonces el mono empezó a caminar con 2 pies y así ha sido el hombre. Como si nosotros fuéramos tontos, ¿no? Y hay personas que le ponen atención. Qué raro, ¿no? El hombre tiene el espíritu. Así que si la carne muere, el espíritu va al mundo eterno. El estudiante, por ejemplo, desde la primaria, elementaria, ¿no? La secundaria, bachillerato, la preparatoria, ¿no? Hasta la universidad, ¿no? Para tener una profesión. Se esfuerzan tanto para estudiar. ¿Para qué? Para vivir para vivir bien un poco de tiempo en este mundo, ¿no? Pero nada le asegura de todos modos. No me refiero a que no estudien, pero estos años en este mundo son para prepararnos para ir al mundo eterno. No para este mundo, sino para el mundo eterno, para vivir como Dios eternamente ahí. Y hay que recibir la salvación, pero no, tampoco solamente eso. En el cielo eterno cada uno va a tener su gloria propia, ¿no? Cada uno nace, pero su estilo de vida es diferente cada uno, ¿no? Entonces, tenemos que saber esto, que la gloria para cada uno va a ser diferente en el cielo eterno. Nosotros vivimos para la eternidad. Ahora, el presente es para la eternidad, es para prepararnos para el mundo eterno. ¿No es cierto? Entonces, en Lucas 12:20 dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. A este necio rico Jesús ha dicho, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? El Espíritu fue dado por Dios, entonces Dios lo va a buscar también. Hoy mismo también lo podrá buscar. Eclesiastés capítulo 12 vamos a buscar en la Biblia. Solo yo estoy hablando, parece que están aburridos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 5.
Eclesiastés 12, versículo 5. Primero veamos el versículo 1 primero. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Pronto va a venir este día, ¿verdad? Ya se va a envejecer y pronto va a partir del mundo. Antes de que llegue ese día, acuérdate de tu Creador, ¿no? Y después de eso, describe más o menos el proceso de envejecimiento y la muerte también. Veamos el versículo 5. Dice, cuando también temerán de lo que es alto. Cuando uno se envejece, ya sentirá temor en los lugares altos. Y habrá terrores en el camino. En el camino de la vida ya pronto se va a acabar el camino. Entonces se va a espantar. Y florecerá el almendro. Se refiere a su pelo, en su cabello. Se va a poner blanco, ¿no? Va a tener canas. Y la langosta será una carga. Le va a faltar tanto la fuerza. Entonces una langosta también será una carga para él. Ya no se va a mover, ya no va a querer moverse. Y se perderá el apetito. Toda la codicia se va a acabar, ¿no? Yo una vez, cuando estaba en Estados Unidos, estaba caminando por un bosque con los hermanos y encontramos una casa muy hermosa, muy bonita. Y fuimos ahí a conocer. Y tocamos la puerta. ¿Alguien está? Y salió un anciano de cabello blanco y su esposa también. Muy ancianos. Sus hijos ya se habían ido de ahí y estaban viviendo en otros lados. Solamente ellos estaban viviendo ahí. ¡Ah, qué bonita casa! Y el abuelo dice, ¡oh, sí! Está bonita, dijo. Pero estaba muy solitario ahí. Muy aislado. Ya no siente la codicia cuando uno se envejece. Se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Hay morada eterna. En este mundo no existe esta morada eterna, según la Biblia, pero los salvos tienen morada eterna. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El cielo y la tierra eternos, ¿verdad? Que Dios ha preparado. Pero el que no ha recibido la salvación, ¿dónde es su morada? El infierno. ¿No es cierto? ¿A dónde irá? ¿Dónde será su morada eterna? El infierno, según la Biblia. En el infierno hay el fuego que nunca se apaga. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día y de noche. Tampoco pueden morir, no pueden salir, no hay fin. Esa morada eterna está preparada, el infierno, para los que no han recibido la salvación. Y para los salvos, Dios ha preparado el cielo eterno. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De todos modos, iremos a esta morada eterna. Los muertos y los vivos. Piénsenlo bien. ¿Yo dónde pertenezco? Hay que pensar bien. Efesios capítulo 2. Vamos a volver a Efesios 2. Efesios 2. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, dice. ¿A qué se refiere? Cuando estábamos muertos por nuestros pecados y delitos, antes de recibir la salvación. Esta palabra fue dada a los salvos de la iglesia de Éfeso, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En aquel tiempo, cuando estaban muertos, anduvisteis, en los cuales anduvisteis. ¿Entre qué? Entre los muertos, entre la obra del diablo. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿A qué se refiere la corriente del mundo? La corriente pecaminosa, ¿no? Este mundo se lleva por el viento de la corriente del mundo.
se lleva por las olas. Así. ¿No? Y los hombres no tienen fuerza para ir contra esa corriente. ¿No? Es inevitable. Conforme a la corriente de este mundo. Corriente pecaminosa. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Potestad del aire. Al príncipe de la potestad del aire. Todos los que no han recibido la salvación andan en medio de los muertos. Los águilas del cielo comen de los cadáveres, ¿verdad? Entonces, entre los muertos el diablo está obrando de la misma manera. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Se dejan llevar, como el diablo los arrastra, ¿verdad? Los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, dice ahí, ¿no? En Hebreos. Servidumbre. Hebreos capítulo 2, perdón. Efesios 2 dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, se refiere al espíritu del diablo. Vive conforme a eso. Los que no han recibido la salvación, en lugar del Espíritu Santo, ellos viven conforme al espíritu del diablo, el príncipe de la potestad del aire, aunque no se den cuenta de su existencia. Ellos no saben qué es lo que es, ¿verdad? Qué es el diablo, qué es el espíritu del diablo. Pero van por ese camino, se llevan por el viento, las olas, ¿no? La corriente de pecado. En el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se dejan llevar así, conforme a la corriente de pecado. Entonces, en Job capítulo 14, versículo 4 dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿De lo inmundo saldrá algo limpio? No. De lo inmundo sale lo inmundo también. En Mateo 23, Jesús ha dicho, si vuestro corazón está sucio, entonces ¿qué limpio podrá salir de ahí? Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Si lo de dentro está contaminado, entonces ¿qué limpio? ¿Qué acto limpio podrá salir de ahí? En Jeremías capítulo 17, versículo 9 ha dicho, engañoso es el corazón más de todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Entre todas las cosas que Dios ha creado, lo que está más contaminado, más perverso, ¿qué es? El corazón del hombre. El corazón de todas las personas que no han recibido la salvación está contaminado, está perverso, engañoso. Puede adornarse, ¿no? Puede esconder eso, ¿no? A través de su ciencia, su moral o arte, por varias cosas tan elegantes, pero por dentro está completamente descompuesto, está podrido. ¿Quién lo conocerá? Uno mismo tampoco se da cuenta. Pero yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Dios va a pagar. Y Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice, obras muertas. Obras muertas. Los muertos hacen obras muertas. El pecado es el olor hediondo, o el olor feo del cadáver. El hombre solamente no lo siente. En Job 15:16 ha dicho, cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. El hombre, ¿cuánta cantidad de agua toma? Yo también trato de tomar mucha cantidad de agua al día. Hay que tomar agua. Pero el pecado, ¿no? Que bebe la iniquidad como agua. En su corazón, en su pensamiento, por medio de su palabra, actos. ¿Cuántos pecados comete uno? Bebe la iniquidad como agua. Está muy acostumbrado a cometer pecado, por lo tanto, tampoco se da cuenta que es un pecado. Ni siquiera lo sabe, ¿no? Y al ver a un cristiano limpio, le parece raro, extraño, como un tonto, necio, ¿no? Entonces así viven conforme al príncipe de la potestad del aire.
El diablo tienta al hombre, engaña al hombre, obra en ellos para que vivan conforme a las codicias carnales, desobedeciendo. Y por esa razón eran hijos de ira, eran hijos que tenían que ser condenados, juzgados. Y así éramos antes de recibir la salvación. Colosenses vamos a buscar en la Biblia, después de Efesios, después Filipenses y luego viene Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Aquí dice, en otro tiempo, antes de recibir la salvación. Erais extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Estaban lejos de Dios por sus malas obras. Y en su mente eran enemigos. ¿Saben esto? Los que no han recibido la salvación son enemigos de Dios. ¿Qué le pasará entonces? Digamos que uno tiene su archienemigo, que siempre anda buscándolo para matarlo. ¿No le dará miedo? Pues en caso del hombre uno podría evitarlo de manera muy astuta. Pero ¿quién podrá esconderse delante de Dios? Ahora, dice, en otro tiempo era así, pero ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y por causa de este pecado, ¿no? Por nosotros los enemigos, que éramos enemigos, Jesús murió en nuestro lugar en la cruz. Por nosotros, los enemigos de Dios, por nuestros pecados, Jesús murió ahí y ha hecho la reconciliación. Esta reconciliación es la salvación. Por causa del pecado, la comunión con Dios se ha perdido, pero después de recibir la salvación, esta conexión se ha recuperado, ¿no? El cable ya está recuperado. Ya hay luz, ¿no? Ya se prende, se enciende la luz. La electricidad, la luz, es muy importante, ¿no? Entonces, entre Dios y nosotros hay esta conexión espiritual. En 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mi espíritu estaba muerto, pero se ha conectado, se ha hecho esta conexión con el Espíritu de Dios. Y ahora soy espíritu vivo. Tengo comunión con Dios. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces el propósito de la salvación nuestra es para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Delante de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de salvar a los hombres? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Entonces, después de recibir la salvación, nuestra vida tiene que ir cambiando. El salvo dice, soy salvo, pero vive igual como antes de recibir la salvación. Su corazón, su hacer, su hablar, su actuar, se parecen a una persona del mundo que no ha recibido la salvación. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un muerto y un vivo? ¿No? De la misma manera que la luz es muy diferente a la tiniebla, de la misma manera que el cielo es muy diferente que el infierno, que Dios es diferente que el diablo, tiene que ser diferente. Solamente con su boca podrá decir que le ama a Dios, teniendo su corazón muy lejos de Dios. Con su boca le respeta a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Quiere vivir como quiera. Algunas personas dan buenos testimonios, bonitos, pero su acto no lo demuestra. Eso es la hipocresía y la falsedad. No tiene que vivir así. Hay que ser claro, ¿no?
Si somos cristianos, hijos de Dios, renacidos, tenemos que vivir realmente así. Jesús ha vivido así, ¿sí o no? Eclesiastés 9:3 ha dicho, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez, hasta la cabeza, hasta el cuello, está completamente lleno. Al tocarlo va a salir. Los que se llaman salvos, ¿no?, dicen groserías, pelean con puño, ¿no?, entre los hermanos. ¿De verdad son hermanos salvos? Los hijos de Dios pueden aborrecer a otro hijo de Dios, pueden pegar con su puño y dicen que está bien, ¿no?, y todavía están enojados y no pueden controlar su emoción, y ni siquiera pueden dormir por sentir tanto enojo. Tienen que examinarse a sí mismo. Ser separado, ser santo delante de Dios, se refiere al ser separado. Hay que estar separado de los muertos. Un salvo, ¿cómo puede estar acostado entre los cadáveres? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hay que levantarse entre los muertos. Entonces alumbrará Cristo. Entonces, el muerto en espíritu, pronto su carne también va a morir. Y después de la muerte, de la manera que está establecido para los hombres que moran una sola vez, y después de esto el juicio. Según Apocalipsis 20, versículo 12 al 15, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, ante el trono de Dios, el juicio de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En la Biblia salen palabras para recibir la salvación y también para el juicio de Dios, para los que no han recibido la salvación. Entonces, mientras se predica esa palabra de Dios, hay que recibir la salvación. Si no reciben la salvación, van a ser juzgados por esta Biblia. ¿Cómo podrán escapar? Es uno de los dos: ser salvo conforme a la palabra o ser condenado conforme a la palabra. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Morir una vez se refiere a la muerte de la carne. Y la muerte segunda es que el espíritu vaya al infierno con su cuerpo. Dice, temed más bien, en Mateo 10:28, dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en Juan 5:29 dice, los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Entonces no solamente el espíritu va a ir al infierno, sino también la carne. Dios la va a resucitar para juzgar. Entonces el espíritu y la carne se van a juntar para ser juzgados juntos, para que sean echados al infierno, al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Vamos a buscar un versículo más de la Biblia. Proverbios capítulo 9, versículo 18. En Proverbios capítulo 9, versículo 18, leamos juntos. Leamos juntos. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Los que no saben, ¿no? No saben que los muertos en espíritu y en su carne, no saben que sus convidados están en lo profundo del Seol, que están los muertos. ¿Qué quiere decir? Hay muchos muertos, ¿no? Muchos convidados, y ellos que han muerto primero, no saben que ellos están en lo profundo del Seol. Van a llegar ahí después de la muerte. Los muertos irán al lugar donde los muertos van a ir.
En el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Van a ir al lugar donde los muertos van. Eso es el fin de todos los muertos. Y por eso en Proverbios capítulo 7, versículo 27 dice: camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Se van a los muertos, al infierno, a la muerte. Así es el destino de los muertos. Entonces ahora, en adelante, les voy a hablar un poco más, un par de veces más acerca del vivo y el muerto, un poco más detalladamente. Hay que saber claramente si soy vivo o muerto. Y el salvo, el vivo, tiene que separarse de los muertos. Sí, claro que sí, tiene que separarse. La palabra no termina siendo teoría solamente, ¿eh? Es la realidad nuestra. Dios existe, de verdad. El hecho de que Jesús nos haya salvado también es la realidad nuestra. El hecho de que el Espíritu Santo obre en medio de nosotros. El hecho de que exista también el cielo y el infierno. Todas son realidad, ¿sí o no? En toda nuestra vida cristiana tiene que ser así. Uno va a la iglesia, se congrega. Los religiosos también lo hacen bien. No hay que hacer solamente eso. El fin del mundo está muy cerca y los cristianos todavía están dormidos. En 1 Corintios, Pedro 4:7 dijo: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Está cerca. Despiértase. En la Biblia dice, ¿no?, que hay que despertarse. Despiértense. Sed sobrios, velad en oración. Hay que tener la relación correcta con Dios. Vamos a orar juntos para terminar. Dios, Padre misericordioso, en este fin del mundo que tú has determinado, nos has salvado y nos has separado santamente, y también obras en medio de nosotros, a través del cuerpo del Señor en la iglesia. Y también te damos gracias por habernos puesto en la iglesia para aprender tu palabra, para obedecer, para servirte, conforme a la verdad, conforme a la guía del Espíritu Santo. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero tuviste una gracia tan grande para salvarnos. Por esta gracia también te damos gracias. Te pedimos que nos hagas llevar la vida cristiana correcta como los vivos de entre los muertos. Si entre nosotros todavía hay algunas personas que no han recibido la salvación correctamente, te pedimos que las hagas entender para que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos puedan recibir la salvación. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.